las que Cernan, y hoy vengo a exponer mi parte sobre las funciones. Voy a exponer la función racional, la radical y la función atroz. Bueno, empezando por la función racional. La función racional está definida como el cociente de polinomios en los cuales el denominador tiene un grado de por lo menos 1. En otras palabras, debe haber una variable en el denominador. La forma general de una función racional es p por x sobre q por x, donde p por x y q por x son polinomios y q por x es igual a 0. En esta función, el dominio y el rango es el conjunto de todos los números reales excepto 0. Cordial saludo, mi nombre es Isabel Sofía Carrillo Nieto, soy del grado 13 de la jornada mañana. El día de hoy les voy a hablar de dos tipos de funciones, la función lineal y la función trigonométrica. La función lineal es conocida en álgebra elemental en geometría como una función polinómica de primer grado, es decir, una función variable. Esta se denota de x. Puede ser escrita como la suma de términos de la forma a x a la n, donde a es un número real y n es un número natural. Una función lineal es aquella cuya expresión algebraica es del tipo y es igual a mx, siendo m un número cualquiera distinto de 0. Su gráfica es una línea recta que pasa por el origen 0,0. El número m se llama pendiente. La función es creciente si m es mayor que 0 y decreciente si m es menor que 0. Cuando la función lineal o cuando la línea de la función va hacia la derecha, la función es positiva, y cuando la línea va hacia la izquierda, la función es negativa. Para identificar una función lineal es necesario buscar ecuaciones sin exponentes elevados al cuadrado u otras potencias. Es posible reorganizar las ecuaciones utilizando propiedades algebraicas como la propiedad distributiva y la suma de términos semejantes para simplificarlas y determinar si representan una línea. Bueno, ahora les voy a hablar de la función trigonométrica. En matemáticas, las funciones trigonométricas son las funciones determinadas con el objetivo de extender la definición de las razones trigonométricas a todos los números reales y complejos. Estas usualmente incluyen términos que describen la medición de ángulos y triángulos, tal como seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Las funciones trigonométricas son de gran importancia en física, astronomía, cartografía, náutica, telecomunicaciones. Estas se utilizan para la representación de fenómenos periódicos. Las funciones trigonométricas tienen dominios y rangos que son limitados. Además, ciertas características importantes. La función del seno, coseno y arco tangente tiene un dominio igual a y un rango entre. Las funciones arco coseno y arco coseno tienen tanto un dominio como rango limitado e ilimitado. Bueno, cuando hablamos de trigonometría hacemos referencia a un triángulo. Entonces, este triángulo tiene tres lados. Tiene el primer lado, que es H, que es la hipotenusa. Tenemos el lado opuesto, que es el lado A, y tenemos también el lado B, que es el adyacente. Bueno, el origen de la función lineal es algo que yo creo que todos nos preguntamos, ya que pues es algo importante, ¿no? Que debemos saber, como primero por historia y segundo porque estamos manejando este tema. Bueno, la función lineal, su uso más generalizado ha sido definido
en 1829 por el matemático alemán Peter Gustav Lejeune Dirichlet de 1805 a 1859. Este escribió una definición donde relacionan la variable x y la variable y mediante una regla o correspondencia que le asigna a un valor automáticamente a y. Entonces esto es súper importante porque pues de ahí sabemos como de dónde se origina la función lineal. Y bueno, y el origen de la función trigonométrica fue que el estudio de las funciones trigonométricas se remontó a la época de Babilonia y gran parte de los fundamentos de trigonometría fueron desarrollados por los matemáticos de antigua Grecia, de la India y de los estudios musulmanes. Bueno, recuerde que le habló Isabel Sofía Carrillo Nieto del grado 10.3 de la jornada mañana. Esta fue mi exposición para las funciones lineales y trigonométricas. Gracias. Bueno, continúo con la función radical. Las funciones radicales, también conocidas como funciones irracionales, o sea la contraparte de las racionales, son aquellas funciones donde la variable x aparece dentro de un radical, llamado también argumento, o lo que es lo mismo entre una raíz y que está definida de la forma f de x es igual a la raíz de a por x menos h más k. Estas gráficas de las funciones radicales no son difíciles de dibujar, pero siempre es necesario tener en cuenta algunos aspectos importantes. La función cuadrática y la función exponencial. Vamos a comenzar con ¿qué es la función cuadrática? La función cuadrática es una función polinómica con una o más variables en la que el término del grado más alto es el segundo grado. Una función cuadrática univariada tiene la forma, en este caso, la variable única es x. También vamos a hablar sobre las características. La función cuadrática tiene algunas propiedades y una de ellas es el dominio es el conjunto de los números reales. Si a es positivo, la parábola es cóncava hacia arriba, pero si es negativo, la curva es cóncava hacia abajo. También tiene ciertos tipos la función cuadrática, que es la completa, la pura, la mixta y ninguna. Bueno, ahora voy a hablar sobre la función exponencial. ¿Qué es? Es una función de la forma en la que el argumento x se presenta como un exponente. Es de un ritmo que aumenta proporcionalmente al valor de esa cantidad. Esta también tiene sus tipos que son la sencilla, desplazada verticalmente e invertida. Por último, voy a hablar sobre la función logarítmica. ¿Qué es? Son aquellas en cuya ecuación la variable es la base o argumento de un logarítmico. Bueno, para resolver estas ecuaciones, por lo general se trata de lograr la conversión de la ecuación logarítmica en otra que resuelve equivalente pero que carece de logarítmico. Bueno, y características de función logarítmica es que tienen como dominio los reales positivos, esto sin contar el cero. Las funciones logarítmicas tienen como rango todos los reales. Si la base del logarítmico es menor que 1, la función decrece en lugar de crecer. Y para terminar, sigue la función a trozos. Una función definida a trozos, también denominada como función multipartes, función por partes, función por pedazos, función por intervalo, función seccionada o función definida por tramos, es una función cuya definición, llamada regla de correspondencia, cambia dependiendo del valor de la variable independiente. Formalmente, una función
real de una variable x es la relación cuya definición está dada por varios conjuntos disjuntos de su dominio. La palabra trozos se usa para describir cualquier propiedad de una función definida a trozos que se cumple para cada trozo, aunque no podría cumplirse para todo el dominio de f. Por ejemplo, una función es diferenciable a trozos si cada trozo es diferenciable a lo largo del dominio. Muchas gracias.